Tenemos ya a nuestra mesa política, nos acompaña la doctora Violeta Núñez Rodríguez y Jesús Escobar Tobar. Esta mesa política con Jesús Escobar y, bueno, con otros compañeros que han decidido participar, la teníamos los viernes, pero hoy nos adelantamos porque creímos que es muy importante abordar algunos temas de política, de lo que sucede en este país. Bienvenida, doctora, bienvenido, Jesús, buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días, Ernesto, y buenos días, Jesús. Muchísimas gracias. Hola a los tres, ¿cómo estás, doctora, Alberto, Ernesto? Un placer saludarlos, como siempre. Hola, buenos días. Gracias, bienvenidos, bienvenida, doctora, bienvenido, señor director. Pues bueno, le comentamos, Renata Turrén tenía un problema de agenda que tenía que, no podía acompañarnos el día de hoy. Entonces, pues hablamos con el maestro, el doctor Jesús Escobar, para que nos diera chance, pues, de cambiar el día de la mesa. Así que la mesa con las queridas super nerds va a ser el viernes, y esta mesa que tenemos con la doctora Violeta Núñez, con el señor Jesús Escobar, pues y con Héctor Javier Sánchez, pues la pasamos solo por esta ocasión, por esta semana, para el día martes. Así que bueno, pues les agradecemos también la flexibilidad. Gracias, Jesús, gracias, Violeta. Y si les parece, vamos entrando en materia. Por ahí tenemos un tuit del Partido Revolucionario Institucional que, bueno, nos dejó a todos sorprendidos. Un gran descubrimiento, ese tuit que está usted viendo ahí, un viraje fenomenal que ha dado el Partido Revolucionario Institucional. Pues todos estábamos llorando de la emoción, pues menos el que escribió ese tuit, el señor Rubén Moreira, que él sí estaba muy divertido a la hora de escribir este tuit, con la sorpresa de que dice: por mandato de la Asamblea 23 del PRI, somos un partido de centro izquierda, somos socialdemócratas, feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas, aliados de las causas populares, y le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. Así que, bueno, pues encontramos con que el Partido Revolucionario Institucional es antineoliberal. Digo, por alguna razón extraña no pusieron que son enemigos de la corrupción, no sé por qué ese dato no lo pusieron ahí, pero pues vaya que llamó la atención, y le invitábamos ahorita a Violeta y a Jesús para abordar un poco estos ángulos. Vamos a ver también un video después del encuentro que tuvo el Partido Acción Nacional con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y que nos lleva también a la tercera pregunta, que es, ¿y Morena qué? Porque el PRI dice: somos antineoliberales. Marco Cortés dice: pues el PAN es popular y está con el pueblo. Y entonces, ¿qué es Morena? ¿Qué decir, Jesús Escobar, cuando uno ve, pues, un tuit de esta naturaleza? ¿Qué te provocó cuando lo leíste? Mira, yo tengo dos lecturas. La primera, pensé abiertamente que era el momento de la comedia. Dije, Rubén Moreira está haciendo un sketch cómico y está empezando a practicar a través de Twitter, ¿no? De verdad, cuando empecé a ver todo lo que se convirtió en los priistas, pues con todo respeto para las personas que sí lo son, les faltó nada más ser veganos, en pocas palabras, ¿no? Convertirse también al veganismo, ser antimilitaristas, ir en contra precisamente de los incendios que dan en Brasil, no sé. De verdad, a mí me pareció, por el lado cómico, un golpe maravilloso el señor Rubén Moreira. Por el lado del humor político, me parece que fue algo fenomenal, de verdad. Y de verdad que cuando uno lo lee, pues como me diría Jairo Calixto, por cierto, buen amigo, me diría, pues a uno le dan ganas hasta de inscribirse en el PRI, ¿no? Porque de verdad me quedé impresionante. O sea, esa es la verdad. Pero ya cuando empiezas a hablar en serio, digámoslo de esta manera, pues me queda claro que estamos, y perdón que lo diga así, pero una especie de prostitución ideológica. ¿A qué me refiero? A que hoy me quito un disfraz, mañana me pongo otro, y así me vendo a la ciudadanía.
Hoy ya no soy neoliberal porque de repente a alguien se le ocurrió decir que ya no soy neoliberal y entonces ahora soy progresista, aun y cuando no tenga ni idea de lo que significan esos conceptos, aun y cuando en mi día a día traicione precisamente esos conceptos, esas ideas, aun y cuando en mis propios estatutos vaya en contra de lo que estoy escribiendo o estoy diciendo, pero sobre todo en mi propio actuar. Cuando me dice un personaje como Rubén Moreira que él es progresista, pues caray, ¿no? Que me explique primero qué pasó en Coahuila durante su gestión como gobernador, en donde los Zetas tomaron el control de ese estado, y anteriormente con su hermano. Cuando me hablan, por ejemplo, los priistas de que son feministas, pues que me explique el señor Alfredo del Mazo por qué el Estado de México es uno de los estados en donde más matan mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Cuando me dicen que no son neoliberales, pues entonces que expulsen de sus filas a Carlos Salinas de Gortari o al propio Ernesto Zedillo Ponce de León, quienes son jugadores fundamentales en todo ello, e incluso al propio Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo más triste y lamentable es ver esta prostitución ideológica, en este caso en concreto del PRI, de que no importa, a final de cuentas, qué somos, lo que importa es cómo nos vendemos a la ciudadanía buscando sobrevivir electoralmente. Y el otro vínculo que me lleva, y con esto concluyo, es Claudio X González. Como Claudio X González, pues ya dijo que él es de izquierda, ¿no? Pues toda la oposición ahora resulta que ya son socialdemócratas, que ya son izquierda, que también yo quisiera preguntarle a Moreira, de varios periodistas, a Lito Fernández, por ejemplo, si saben qué es la socialdemocracia, ya desde ahí, ¿no? Pero me queda claro que a raíz de que Claudio X González dio el viraje a una izquierda muy rara, porque yo no entiendo todavía cuál es la izquierda que ve Claudio X González en su futuro, en su presente, me parece que toda la oposición comienza a venderse como partidos de izquierda. Y finalmente, somos partidos cercanos a la gente. De verdad se mordieron la lengua los priistas al decir eso, porque si ha habido un partido que se alejó a través de su historia de la gente, fue precisamente el PRI, que durante años fue una maquinaria de corrupción y que es el gran generador de ese cáncer que hoy por hoy nos tiene afectado como país, que es precisamente la corrupción como forma de gobierno. Yo recuerdo, doctora Violeta Núñez, un encuentro, allá creo que fue en 1992, si mal no recuerdo, un domingo que hubo un aniversario del PRI, y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue ahí al edificio del PRI, que resulta que, dato aparte, es el mayor activo. Si venden ese edificio, sí sacan lo que les entregan de prerrogativas ahorita, pero bueno, en ese edificio, Carlos Salinas de Gortari habló sobre lo que era su modelo de gobierno y, por supuesto, su modelo de partido, el liberalismo social. Salieron los priistas con una cara de what, porque no sabían ni de qué estaba hablando el presidente Carlos Salinas de Gortari. Le cuento esto, doctora, porque el Partido Revolucionario Institucional ha cambiado varias veces de ideología, conforme el presidente en turno lo vaya planteando los tiempos de la dinámica de la región. A veces la ambición, por ejemplo, de Luis Echeverría de convertirse en el líder de los países no alineados, como le llamó en su momento. En fin, y que después anduvo dando tumbos y ahora resulta que Moreira dice que son eso que vimos en el tuit. Y la pregunta que quiero hacer, doctora, ¿ha tenido ideología el PRI alguna vez? ¿Ha habido alguna definición ideológica concisa, realmente clara y contundente en ese partido? Bueno, pues realmente desde que entró Salinas, Zedillo, luego, aunque hubo ahí una entrada después del PAN, Fox y luego Calderón y luego Peña Nieto, pues el PRI ha seguido esta política neoliberal de manera permanente en estos últimos sexenios, ¿no? Desde Salinas hasta el día de hoy, ¿no? Que realmente se declara como antineoliberal y de izquierda, había seguido este camino del neoliberalismo de una manera intensa, ¿no? Yo también, igual que Jesús, coincido. La primera lectura que hice de esto dije, esto es una broma, pensé que era una broma, ¿no? Cuando lo leí, después vi que no era una broma, ya después vi el tuit. Y bueno, una situación que me pues llama la atención es esto que dice, pues a nosotros nos impusieron desde el poder el neoliberalismo, ¿no? Y ahora pues decidimos darle una patada. Eso es realmente pues una situación que nos está indicando que aquí más bien están siguiendo una estrategia. Ellos saben, frente al proceso electoral que estamos por vivir el próximo año, que si no hacen algo distinto, como también lo ha planteado el PAN,
sucumben, ¿no? Entonces, esta es una estrategia política de discurso únicamente para ellos saben que el neoliberalismo ha ocasionado muerte, ha ocasionado pues una situación, ha ahondado la pobreza, la desigualdad, todo esto que ya se dice una y otra vez, ¿no? Pero ha pasado, ¿no? Entonces ellos saben que si siguen y mantienen este discurso, pues realmente la situación para ellos es, no van a sobrevivir, ¿no? Entonces aquí hay una modificación, un cambio, pero bueno, hay que recordarles que ellos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues decidieron matar al estado de bienestar, ¿no? Lo que teníamos en inversión hacia el campo, hacia las universidades, hacia la salud, hacia muchos otros sectores lo fueron disminuyendo, ¿no? En términos ya reales y relativos fue disminuyendo el presupuesto, los salarios hemos visto también fueron cayendo de una manera importante, no hubo crecimiento, ¿no? Y bueno, y no solo eso, la privatización brutal de empresas públicas y bueno, pues todos estos bienes comunes que también fueron otorgados al mercado, ¿no? Y bueno, el agua, la tierra, los minerales, los bosques, las selvas, todo esto ha ido viviendo un proceso sumamente intenso de privatización y bueno, pues ellos lo han avalado en estos sexenios, ¿no? En estos 3 sexenios priistas y en los 2 panistas, ellos lo hicieron permanentemente y bueno, pues esa ha sido su ideología, ¿no? De su ideología desde hace varios sexenios y ahora pues por eso yo digo, me parecía de risa, ya después dije, bueno, pues esto más bien puede ser una estrategia de discurso, ¿no? Frente al agotamiento del neoliberalismo y bueno, pues así yo lo interpreto. Y bueno, pues no olvidemos que la agudización del neoliberalismo con Peña Nieto, pues fue sumamente intensa con la reforma energética y todos la avalaron, todos estuvieron ahí, ¿no? Entonces, esa es su ideología de ellos y bueno, pues podemos decir ahora que el discurso cambia, pero que también son acomodaticios, ¿no? Ahorita hay una situación de sobrevivencia y pues están cambiando en términos de discurso el rumbo. Ya, gracias, Violeta. Jesús Escobar, yo creo que ustedes están siendo poco comprensivos con el Partido Revolucionario Institucional. Es parte, pues, de alguna degeneración que han ustedes adquirido, porque no sé si ustedes sabían, pero desde la elección del 2012, cuando llegó Peña Nieto, pues bueno, desde ese entonces, pues el PRI exorcizó sus demonios. Y yo me fui a buscar cuando vi esa imagen de Rubén Moreira y ese texto, pues lo primero que se me vino fue ese videíto, un clipcito ahí que le habíamos encontrado ahí al Universal, que dura 10 segundos, una cosa así, pero que ahí se explica lo que ustedes no han sido capaces de entender. Vamos a escuchar en ese entonces Pedro Joaquín Cotwell, que iba a estar en Petróleos Mexicanos, nada más y nada menos como secretario de Energía. También, vamos a verlo, por favor. Hay fantasmas en el PRI. Está el caso Yarrington, está la sospecha y la investigación también sobre Eugenio Hernández. ¿Qué pasa sobre esto? Pues los fantasmas los hemos exorcizado. No, bueno, es una maravilla. cómo disfruté ese video, porque bueno, era un monumento al cinismo tremendo del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, más allá de esta otra comedia, además del tuit de Rubén Moreira, pues esta otra comedia de Pedro Joaquín Cotwell, pues el Partido Acción Nacional, Jesús, primero apareció Santiago Krill, ahí un día antes del informe de gobierno del Zócalo, del presidente López Obrador. El 30 de noviembre apareció solito ahí en el Zócalo, ahí atrás de las vallas, diciendo, pues vengo a entregarle una carta al presidente de la República para que se abrir un espacio de diálogo. Y abrió un espacio de diálogo no con el presidente, con el secretario de Gobernación, y
finalmente se dio la reunión de los panistas con el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Posteriormente, Marco Cortés pues salió a presentar un video musical con su mirada y su ángulo y un mea culpa por haber ido a la Secretaría de Gobernación a dialogar con el gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar a Marco Cortés. ¿Qué tal? Desde la Ciudad de México les envío un afectuoso saludo. Quiero compartirles que esta mañana nos hemos reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Después de 3 años, hoy se inaugura el diálogo político en este sexenio. Sin claudicar a nuestras propuestas y valores, sabemos dónde y cuándo empieza el diálogo, pero no podemos saber ni cuándo ni cómo termina. Lo que pueden estar completamente seguros es que Acción Nacional pondrá lo mejor de sí mismo para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas. Esta mañana hablé a nombre de millones que están justificadamente preocupados por el rumbo del país y por el clima de polarización que se ha instalado en el discurso público. La política y los políticos estamos obligados a agotar todas las instancias y a recorrer todos los caminos para atender las necesidades de la población y solucionar sus conflictos. Es por ello que siempre hemos tenido claro que estamos aquí para privilegiar las coincidencias por encima de nuestras diferencias. En este primer encuentro, acordamos iniciar el próximo 10 de enero del 2022 con varias mesas de trabajo para abordar los diferentes temas a profundidad. La primera mesa: tolerancia, pluralidad democrática y Estado de Derecho. La segunda: economía para la generación de empleo y superar la pobreza. La tercera: sobre seguridad. La cuarta: sobre la reforma eléctrica. La quinta: sobre la salud y bienestar. La sexta: sobre la reforma electoral. La séptima: sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. En dichas mesas temáticas apostamos a que sean representadas las diferentes fuerzas políticas del país, particularmente las que integra la coalición Va por México. El diálogo que proponemos al gobierno será profundo, responsable, crítico, basado en la propuesta que permita que esos millones de mexicanos que confiaron en nosotros con su voto sepan que estamos actuando con la mayor responsabilidad política que el momento requiere, pero sobre todo poniendo sus sueños, ideas, pensamientos, peticiones y consideraciones en la mesa del diálogo político, donde nuestro principal interés es que a ti que me ves y me escuchas te vaya mejor. La historia hoy nos pone a prueba a ambos, al gobierno federal que encabeza López Obrador y a la primer fuerza política de oposición representada por Acción Nacional. Veamos quién está verdaderamente del lado de los mexicanos y mexicanas. A ver, Jesús, ¿ya enjugaste las lágrimas? ¿Ya te sientes mejor? ¿Ya estás más contento? ¿Ánimo, optimista? ¿Ya estás con una mejor cara ante este gran futuro que con esta gran música nos ha presentado el presidente del Partido Acción Nacional? ¿Cómo ves, Jesús? Oye, primero nada más para concluir lo del PRI, efectivamente es un partido que desde su nacimiento aglutinó diversas formas de pensar, institucionalizó diversos movimientos, pero hay una característica, sea nacionalista revolucionario, sea neoliberal, sea ahora socialdemócrata, y es la corrupción que emana del PRI, la hipocresía que emana del PRI, y de verdad una historia que no podemos dejar los mexicanos y las mexicanas de lado. Un partido que incluso institucionalizó en muchos sentidos la forma de operar del crimen organizado. Entonces, aunque se quiten el disfraz, siguen siendo los mismos. Qué incomprensivo. Los mismos, ¿no? Qué incomprensivo es Jesús, de veras. Y esto lo digo porque efectivamente no alcanzo a comprender cómo exorcizaron a esos fantasmas. Hubiera encantado que trajeran a Bill Murray, ¿no? Por ejemplo, para que pudiera llevar a cabo de verdad una cacería de fantasmas, el señor Bill Murray, ¿no? Y junto con los otros personajes de los cazafantasmas. Pero me queda claro, o de plano Alfonso Sayas, ¿no? En esas películas que está de curandero o algo así, para que se los exorcizara. Y en el caso del PAN... Hermelinda Linda, entonces, en ese caso, pues si quieres, Hermelinda Linda.
Bueno, Armelinda Linda, que era una institución, yo ahí sí no me meto con Evita Muñoz Chachita, ¿no? Pero, y en el caso del PAN, efectivamente, estuve a punto de llorar, o sea, de verdad la emoción que me dio escuchar al señor Marco Cortés, me lleva a una idea muy clara. El Partido Acción Nacional necesita cambiar pronto de dirigente y necesita de verdad definir qué tipo de oposición va a hacer. Es decir, hoy por hoy es una oposición porril, y lo digo por la manera, por la estridencia como se manejan, y lo hemos visto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Muy pocas ideas, muy pocas propuestas, un partido totalmente mediático que hace este tipo de acciones. Es decir, me acerco al gobierno, me siento con el gobierno y después aparezco un video vendiéndome como que fui yo el que encabezó el diálogo, que soy yo el que está proponiendo, cuando hoy por hoy Acción Nacional ha mostrado una total carencia de programas, de proyectos, de planes para acercarse a la gente. Un discurso que no tiene empatía con la mayoría de las y los mexicanos. Un personaje como Marco Cortés, que es uno de los líderes, yo me atrevería de verdad a decir, más grises que he conocido en la historia de Acción Nacional, muy lejano de lo que fue un Carlos Castillo Peraza, por ejemplo, un tipo que tenía una personalidad, que tenía un liderazgo, que tenía una forma de pensar, que podías coincidir o no con él, que tenía sus ideologías y tú podías estar de acuerdo o no, pero un tipo que argumentaba y que sabía aglutinar a su alrededor, un propio Luis Héctor Álvarez, por ejemplo. No, el caso concreto de Marco Cortés me remite a personajes como Manuel Espino, que no tienen, de verdad, y lo digo con todo respeto, que no tienen ni idea de lo que es manejar un partido como Acción Nacional, que llegó a ser tan importante en este país, una oposición que en su momento fue clara y concisa ante el PRI, posteriormente llegó al poder, que fue, me parece, cuando comienza la debacle de Acción Nacional, cumpliéndose esa frase de que ganamos el poder, pero perdimos el partido, y hoy por hoy, insisto, me parece que Acción Nacional tiene que definir qué tipo de oposición va a ser, si va a ser una oposición que construya, si va a ser una oposición que aporte, si va a ser una oposición que realmente se acerque al gobierno federal y puedan ir de la mano en los puntos que coincidan y que critique con argumentos en donde no, o va a seguir siendo esto, lo que vimos en el video de Marco Cortés, un partido totalmente porril, un partido totalmente inclinado a buscar sus propios intereses y de su cúpula, ni siquiera de sus militantes, de la cúpula que está ahí insertada, que tiene vínculos directos privada, e incluso el caso de Francisco García Cabeza de Vaca con el crimen organizado. Entonces me parece que Acción Nacional de verdad se está jugando un futuro, y no porque vaya a perder el registro ni mucho menos, que ya en algunos estados creo que está en quinto lugar, no, sino que se está jugando un futuro en cuestión de su ideología, de lo poco que le queda de congruencia. Gracias Jesús. Violeta Núñez, este Partido Acción Nacional al que estamos viendo, no solamente con todo lo que refirió ahorita Jesús sobre el dirigente, este pobre muchacho, de veras no sé qué hace ahí, pero más allá de eso, además tiene un congreso, están en la Cámara de Diputados, están en Cámara de Senadores, digamos que es el partido que se sabe que no va a negociar casi nada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El PRI sí va a negociar, otros partidos sí van a negociar, el Partido Acción Nacional no. Esta visita que hace la bancada panista, el grupo de panistas con el secretario de Gobernación, tengo la impresión, Violeta, que se fueron a meter a la boca del lobo y que quien está capitalizando muchísimo más ese tipo de reuniones y encuentros es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el Partido Acción Nacional. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Sí, pues bueno, aquí el escenario es peor, ¿no? Porque, bueno, este análisis que hace Marco Cortés, ¿no? De las 6 gubernaturas que se van a disputar el próximo año, solo tendrían la posibilidad de ganar una, ¿no? Pues, y después esta, no sé, controversia que hubo en el PAN, en particular por parte de Gustavo Madero, ¿no? De decir que eran desatinados los comentarios que había hecho, pero que realmente tenía razón, ¿no? Si no hacían algo distinto, pues para 2024 no iba a haber ninguna opción, ¿no? Entonces, también aquí estamos viendo un cambio
entre comillas, de rumbo, no es real, pero algo me parece interesante de lo que ocurrió, ¿no? en este encuentro. El PAN ya había declarado de manera contundente que no iba a discutir ni a negociar y menos a aprobar la propuesta de reforma eléctrica que está en Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, ahora no solo dentro del decálogo que establece el PAN, sino de las mesas, ¿no? que van a iniciar a discutir entre ellos y el gobierno federal, está el tema de la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, eso me parece que podría pues marcar también, sabemos que lo están haciendo igual, ¿no? Como una estrategia de sobrevivencia, como un cambio, insisto, en el mismo sentido que el PRI de rumbo, porque si no, no van a sobrevivir y el próximo año ni siquiera van a ganar esa gubernatura, ¿no? La de Aguascalientes, van a perderla. Bueno, pues realmente aquí pues se abre la posibilidad, la puerta a discutir esta y otros elementos, pero en particular lo de la reforma eléctrica, que ellos ya habían dicho que no lo iban a hacer, ¿no? De ninguna manera. Y ahorita, pues bueno, se está poniendo aquí en el centro de la discusión, es una de las mesas que va a estar, y bueno, eso podría cambiar, no creo que vaya a ocurrir, ¿no? Finalmente el PAN mantiene una ideología de derecha en la que, por supuesto, la parte de la nacionalización, en particular, por ejemplo, del litio, no estaría de acuerdo si sigue en la línea de su ideología, ¿no? Todo puede cambiar por parte de algunos diputados, y bueno, pues ahorita se abre esta posibilidad, ¿no? Y bueno, y otro de los temas que a mí me llamó mucho la atención también dentro del decálogo es este decreto, ¿no? Por parte del presidente de declarar las obras como de seguridad nacional, y que también ellos dicen que hay que discutir esto, ¿no? Y bueno, ellos apelan mucho a la información, de que la información debe ser transparente, pero bueno, pues finalmente hemos comentado también que esta información pues no ha sido transparente pues en ningún otro momento, y bueno, ya en los 3 años que hemos tenido de este gobierno, a pesar de que no existía el decreto, pues varias de las solicitudes de información pública que hemos realizado, pues se ha establecido que pues no pueden otorgar la información por una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Entonces, o por proteger los territorios de especulación, y bueno, pues eso me parece que también ya es parte de una discusión pasada, que ahora con el decreto lo utiliza también la derecha como parte de la argumentación en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Pero bueno, lo vuelven a poner aquí dentro del decálogo, ¿no? Y como parte de la discusión. Pues el tema está para mucho. Yo tengo la pregunta ahí de por qué tardaron 3 años en sentarse a dialogar, si es que su propósito como Partido de Acción Nacional es el bien del pueblo, según acabamos de escuchar esta confesión de Marco Cortés. No sé si quieras comentar algo más, Jesús, sobre este punto, o para pasar al siguiente tema que también me parece que tenemos en la agenda, que también es importante, esta tragedia que ocurrió en un accidente de un tráiler que transportaba a cientos de personas migrantes en las cajas, y que pues lamentablemente en un accidente, en una curva, salió de control el vehículo y murieron 55 personas, más de 100 lesionadas, lo cual nos habla justamente de esta situación tan difícil que se vive con la crisis humanitaria en el sur de la frontera, en la frontera sur de México, con esta llegada masiva de personas migrantes, que siempre ha ocurrido, pero bueno, ahora en contextos diferentes. No sé si tienes algo más que quieras comentar sobre esto que hablábamos del Partido de Acción Nacional, y también, por supuesto, el tema de cómo ves tú esta situación en la frontera sur de México, Jesús. Mira, de Acción Nacional únicamente concluiría con lo siguiente. Urge de verdad una oposición inteligente, una oposición seria, una oposición que, si va a abordar estos temas del famoso decálogo del señor Marco Cortés, lo haga con argumentos, lo haga de verdad con una idea de que mejore el país, una visión de país que puedes coincidir o no, insisto, pero que tenga argumentos para defenderla,
que realmente busque un bien mayor y un bien general, no solamente los intereses de unos cuantos. Y creo que es ahí donde flaquea el Partido Acción Nacional. Mientras no deje de pensar solamente en una élite, en una cúpula, difícilmente podrá ser una verdadera opción de gobierno nuevamente y una oposición real. Sobre lo que comentabas de Chiapas, lamentablemente nos topamos con un episodio más que lo hemos comentado, la Guardia Nacional en la frontera sur, la militarización por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la política migratoria a raíz de las peticiones de Washington, primero con Donald Trump, posteriormente con Joe Biden, y nos topamos con tres escenarios y tres responsabilidades que para mí son los que derivan en un accidente de esta naturaleza, en una tragedia de este tamaño. Primero, los países de origen. Países de Centroamérica, lo comentábamos la semana pasada, que hacen muy poco realmente para mejorar las condiciones de vida de las personas que deciden irse de su territorio, ya sea expulsadas por el crimen organizado, ya sea expulsadas por la pobreza y la falta de oportunidades, ya sea expulsadas por la persecución política. Nos topamos con gobernantes en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, que están lejos realmente de tener ideas, de tener programas, de tener proyectos que permitan tratar de combatir la migración, tratar de erradicar la migración desde su origen, que la migración se diera por una mejora en la calidad de vida y no precisamente porque tuvieras que salir huyendo para tratar de sobrevivir, en pocas palabras. Te topas con México, un país, sí, de tránsito, pero un país que ha endurecido su política migratoria, que está lejos de ser precisamente una nación, como algunos quisieron definirla hace muchos años, una nación amiga para todos y todas las migrantes. México, históricamente, o al menos desde que yo recuerdo, no trata bien a los migrantes. El Instituto Nacional de Migración hoy por hoy está comandado por un personaje que está muy lejos de ser alguien que conozca el fenómeno, que está muy lejos de ser alguien que tenga una conciencia de los derechos humanos. Francisco Garduño es un hombre que se ha forjado en otro tipo de sistemas, como es el penitenciario, y que por lo mismo no te garantiza una visión clara como la que se necesita para tratar la migración, que es una visión humanista, que es una visión que vaya al problema, al económico, una visión que sea sensible y no que criminalice precisamente un fenómeno que, aparte de todo, se ha dado desde hace muchísimos años, se da en todo el mundo y va definiendo precisamente las geografías. Entonces, no existe esa intención por parte, por lo menos en la práctica, del gobierno mexicano para atender esta problemática. Hay muchos que dicen, detrás de las caravanas migrantes hay otro tipo de intereses. No dudemos que los haya, pero por supuesto también parte que el gobierno federal debe saber tratar situaciones de esta naturaleza y no echarle un cerillo al incendio. Y nos topamos finalmente con, para mí, el alma mater de todo esto, ¿no? Que es Estados Unidos. Estados Unidos con esta doble moral, sin importar si eres demócrata o republicano, en donde dependiendo de la situación económica por la que pase, entonces son más flexibles o inflexibles con el fenómeno migratorio. Los migrantes que, a pesar de lo que aportan y han aportado históricamente, y perdón que repita tanto históricamente, pero es para dimensionarlo, a la economía de Estados Unidos, a la vida de Estados Unidos, son tratados de verdad como personajes, como ciudadanas de tercera, de quinta, maltratados, explotados, son involucrados incluso con la delincuencia sin que esto sea cierto, los han criminalizado, tanto en Estados Unidos como en México y la propia Centroamérica. Y todo esto aparece, por supuesto, el crimen organizado, el gran ganador de todo ello, que hace dinero con el sufrimiento de las personas, que esconde en un camión de esta naturaleza o en un transporte de esta naturaleza a 50 y tantas personas que van hacinadas, que van maltratadas, que van mal alimentadas, que van con un chofer que no sabemos ni siquiera en qué condiciones estaba conduciendo, por decirlo de alguna manera, que tienen que pasar escondidos y que obviamente van arriesgando sus vidas. Pero el crimen organizado ya recibió el dinero, ya ganaron todos y los únicos perjudicados son los migrantes. Los más perjudicados son los más pobres, como siempre, en beneficio de una industria que está ahí, una industria criminal de la que forman parte políticos, militares, jefes de policía y empresarios, por supuesto, tanto de la Unión Americana como de este lado de la frontera, porque si no, pues que nos diga Walmart, por ejemplo, cuáles son la situación que priva con los migrantes que tiene, o varias de las tiendas que operan en Texas, o varias de las tiendas que están operando también, por supuesto, en California y en otro tipo de regiones, en donde de repente, o Nuevo México, en donde de repente se ponen de verdad con actitudes discriminatorias, pero bien que explotan al migrante, no laboralmente. Entonces, de verdad que estamos ante un panorama en donde si no somos más humanos, en donde si no exigimos de verdad una salida humana, vamos a seguir viendo situaciones indignantes como niños en jaulas, como niños en rejas,
algo que mucha gente decía, nos recuerdan a los nazis. Cuidado, los nazis la aprendieron en Estados Unidos. Y eso no podemos dejarlo de lado. Los nazis aprendieron esa forma de actuar de los Estados Unidos. Entonces, de verdad, urge ver la migración desde otra perspectiva para encontrar una solución humanitaria, una solución que de verdad permite entender que la migración no es un crimen, sino que es gente que está tratando de sobrevivir. Ojo, en México tenemos un fenómeno que también lo hemos dejado de lado muchas veces, que es el desplazamiento forzado, y que son situaciones similares. Gente que deja Chiapas, que deja Oaxaca, Guerrero, que deja Tamaulipas, que deja Tlaxcala, que deja muchas entidades, poblaciones, Chihuahua, por el crimen organizado, por el mismo fenómeno, crimen organizado, pobreza y políticas totalmente fuera de una realidad. Gracias, Jesús. Violeta, ¿está el país de origen, el país que deja al migrante y que implica la responsabilidad de ese país? ¿Por qué ese ciudadano, esa ciudadana se ve obligado a dejar su país? Está el país de tránsito, en este caso es México, y está el país receptor. Y el país de tránsito es también cómo recibe al migrante, cómo lo trata y qué políticas públicas tiene para la atención a migrantes. Y está el país receptor, no digo el que recibe o le da la bienvenida, porque prácticamente este tipo de migrantes del que hablamos no necesariamente es bienvenido, que en este caso es los Estados Unidos. Y más allá de que tengamos como países que tener pues acuerdos, en este caso con los Estados Unidos bilaterales o con países de Centroamérica o con un país como Canadá, por ejemplo, está la responsabilidad que tiene cada uno de estos países. Una tragedia como la que sucedió el jueves pasado, que hasta el día de hoy van 55 migrantes que perdieron la vida. ¿Cuáles serían ahí las responsabilidades de nuestro país en atención en este tipo de tragedias como la de los migrantes ahí en el estado de Chiapas que perdieron la vida? ¿Y cuáles son las medidas mínimas que tendría que asumir nuestro país en ese sentido, Violeta Núñez? Sí, bueno, primero decir que este es un problema mundial, ¿no? Como lo decía muy bien Jesús, realmente, por ejemplo, estos informes que se sacan sobre migraciones en el mundo nos han ido dando cuenta, pues incluso comparándolos década con década. Por ejemplo, ahora el último informe del año pasado habla de 272 millones de migrantes en el mundo, ¿no? Y bueno, son 51 millones más que en el año 2010, que una década atrás. Y si vemos el año 2000, también, es decir, este es un fenómeno que va incrementándose y que se va agudizándose pues por la situación económica, de violencia, ahora de cambio climático que se ha agudizado, y por otros elementos que se viven también dentro de las familias, que hace que cada vez los escenarios se vayan agudizando, pero además no solo eso, por ejemplo, de estos 272 millones, el 48% son mujeres, y un dato que a mí me parece así desgarrador es que 38 millones son niños y niñas, ¿no? Entonces, pues realmente, y esto, insisto, si lo comparamos con el del año 2010, se ha venido, por ejemplo, el número de niños y niñas se incrementó de una manera importante, también el de mujeres, el de familias completas, ¿no? Esto que ya también se ha discutido mucho, pero que se va agudizando y que se va a ir intensificando esta agudización aún más, ¿no? Entonces, es un problema que, bueno, desafortunadamente a nosotros nos toca ser país de tránsito hacia los Estados Unidos, pero aquí hay un gran, digo, además de las problemáticas de origen, hay un gran negocio, ¿no? Haciendo el cálculo de estos 160 migrantes que iban en el tráiler, y que los testimonios nos dicen que pagaron entre 160,000 y 200,000 pesos, ¿no? Más o menos eso es lo que pagan, pues en el tráiler iban 24 millones, ¿no? O sea, se habían pagado entre 24 millones y 30 millones de pesos, ¿no? Entonces aquí pues hay una situación de corrupción que digo, porque no puede ser que hayan pasado por varios lugares y no hayan sido detenidos y no se haya, o algo ocurrió, ¿no? Algo ocurrió y bueno, pues esos
trailers que van cargados de vida, ¿no? De hombres y de mujeres que no salieron de sus lugares de orígenes por gusto, sino salen por una situación de necesidad y para sobrevivir, pues realmente van cargados también desde otra óptica, pues cargados de dinero, ¿no? O sea, cargados de dinero, y les digo, más o menos 32 millones de pesos son los que estaban implicados en ese, tan solo en ese tráiler, ¿no? Ahora imaginemos todos los trailers que transitan aquí, y bueno, pues realmente hay responsables. Me gustó mucho el artículo de Alejandro Saldaña, ¿no? Es muy interesante y que lo recomiendo que todos lo leamos, ¿no? Aquí esto no fue un accidente, sino hay una responsabilidad de, pues, tanto de la Guardia Nacional como, o sea, hay responsables del Instituto Nacional de Migración y de todas aquellas autoridades que dejaron que el tráiler siguiera este camino, ¿no? ¿Cuántos trailers no seguirán este camino? ¿Cuánto dinero no está implicado aquí? Y bueno, me parece que esto da muestras de que alguien no está cumpliendo su trabajo y que, insisto, pues hay un tráfico de vidas humanas por dinero aquí también, ¿no? Y bueno, hay una situación también que yo agregaría a este análisis que hace Alejandro Saldaña, este compromiso también de 2030, ¿no? Que la Agenda 2030, que también suscribe México como parte de estos compromisos en la ONU, y se comprometió entre una de las medidas, a que iba a dar un buen trato a los migrantes que estuvieran de paso, ¿no? Y que iba a hacer sobre todo políticas adecuadas para que ellos pudieran llegar a un buen fin, ¿no? Y esto no ha ocurrido, ¿no? No solamente se estarían pues violentando algunas situaciones internas, sino también internacionales, ¿no? Que se han signado, y bueno, pues es una situación de alarma, ¿no? Eso por un lado, por aquí. Y por otro, ya con eso concluyo, pues sí, yo también coincido con lo que decía Jesús. Realmente, aunque esto se ha venido agudizando, finalmente, si revisamos pues estos datos históricos de las migraciones hacia los Estados Unidos, pues a Estados Unidos siempre le ha sido funcional los migrantes, ¿no? Esta situación que se ha analizado también de la sobreexplotación que hay a estos migrantes, ¿no? Y que por eso nos pueden enviar tantos miles y millones de dólares y que se rompen récord, bueno, se da a costa de pagarles incluso a varios de ellos por debajo del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Que por ejemplo, si una empresa en Estados Unidos tuviera que contratar a ciudadanos estadounidenses, no podría pagarles esos salarios tan bajos, ¿no? Entonces, para ellos implicaría un costo mayor y dejar de ganar, ¿no? Entonces, finalmente, pues les ha sido muy funcional la migración, ¿no? La necesitan, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa situación permanente que pues de una doble cara, ¿no? De decir que ya no vengan más migrantes, pero los explotamos y los sobreexplotamos, ¿no? Y los necesitamos y es funcional para nosotros, y así hacemos que la tasa de ganancia no caiga, ¿no? Entonces eso realmente también hay que analizarlo, ¿no? Y por qué se les deja pasar, y bueno, pues y toda la situación de recursos que está implicado aquí. Sí, sobre este tema hay muchísimo que abordar. La responsabilidad de los países de origen, por ejemplo, en Centroamérica y particularmente en los países del Triángulo Norte, cualquier candidato que quiera gobernar a Guatemala, Honduras o El Salvador, tiene que garantizar que Estados Unidos le va a renovar el TPS, que es el estatus de protección temporal. ¿Esto qué es? Básicamente un acuerdo mediante el cual las personas de estos tres países y de otros muchos tienen una especie de amnistía. Pueden vivir en Estados Unidos, trabajar, no pueden generar antigüedad, no pueden aspirar a ser ciudadanos, pero les permite estar allí sin problemas y les permite sobre todo enviar remesas. Y ahí no hay que olvidar que el Triángulo Norte depende de las remesas. Y un elemento muy básico, la moneda de curso en El Salvador es el dólar, no el Bitcoin como lo quiere poner Nayib Bukele, sino el dólar. Eso nos habla de la dependencia que tienen estos países de los migrantes.
y también nos habla de la profunda contradicción que hay de esta necesidad de tenerlos en Estados Unidos para que su economía no colapse y dejarlos a la deriva, dejarlos completamente solos, no se hacen responsables de sus propios ciudadanos. Es un tema muy, muy, muy largo. Ya se nos acaba el tiempo, Ernesto, Jesús, Violeta, teníamos otro agendado que era el maltrato que hubo hacia el doctor Hugo López-Gatell en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Fue llamado a comparecer y pues le estaban grabando sin su consentimiento y se interrumpió la comparecencia y se armó una andanada de críticas en contra del doctor López-Gatell. No sé si quieren, Ernesto, ahora sí que tú ayúdame a poner cómo le vamos a hacer. Sí, sí. Un comentario sobre esto o ya cerramos con migración. No, si podemos, digo, más allá de que quieran añadir algo ahí de lo de migración, Jesús, Violeta, pues sí, hacer también pues, una breve reflexión sobre esto que sucede, los golpeteos al doctor Hugo López-Gatell en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues se convirtieron en un deporte del día, y no solamente al doctor Gatell, a otros funcionarios, particularmente de forma muy grosera, ¿no? En muchos de los casos. ¿Qué decir ahora sobre esto? ¿A quién le tocaba ahorita? A Jesús, ¿va? ¿Qué decir, Jesús Escobar, sobre este nuevo maltrato al doctor Hugo López-Gatell, que pues se da cuenta que lo están grabando y dice, pues, bueno, ya no van a respetar ni eso? Además de que verbalmente ahí estaba habiendo pues groserías y maltratos, faltas de respeto. Finalmente un funcionario que me pareció algo, desde mi punto de vista, digno. Yo vengo a dialogar, pero así no. Pararse, irse. ¿Cuál es tu valoración, Jesús? Oye, únicamente para concluir lo de migración, algo que dice Violeta y que no hay que quitarle el dedo es por qué los dejan pasar. Y es que el tráfico de personas es una mina de oro de verdad, para muchas empresas, para muchos sectores involucrados. Y que por lo mismo dejan pasar a todos porque de otra manera pues no generan recursos. Es de verdad uno de los delitos más brutales que existe porque estás comercializando con las personas, con los seres humanos, sin importar si son niños, niñas, hombres, mujeres, únicamente estás ganando con el sufrimiento de los demás y explotando al máximo las necesidades de otros, ¿no? En beneficio de tus propios intereses. Por eso yo creo que por eso los dejan pasar, ¿no? A final de cuentas porque son eso. Para estos tipos son mercancías, son números, y eso nos habla precisamente hasta dónde se ha deshumanizado ya varios sectores de la humanidad y sobre todo cómo hay sectores de la economía que ven a las personas como eso, como desechables completamente. En el caso de Hugo López-Gatell, a mí me parece, coincido contigo, me parece que eso es lo correcto. Si no se puede dialogar, si no se puede llegar a un debate de altura, con permiso. Yo no tengo por qué quedarme a que me insulten, a que me ofendan. Y en el caso de este evento en particular, yo sacaría dos conclusiones rápidamente. Una, que nos vuelve a mostrar el nivel de los integrantes del Poder Legislativo de nuestro país, de muchos de ellos y de muchas de ellas, que no tienen esa capacidad de debatir, de dialogar, de discutir. Y dos, que Hugo López-Gatell es un personaje que más allá del debate que podamos tener sobre el manejo de la pandemia y la cuestión mediática de la misma, es un personaje que ha golpeado muy duro en los intereses de la industria de la comida chatarra, de la industria refresquera, de varios puntos en donde varios de estos senadores y diputados responden a estas empresas. Y que por lo mismo Hugo López-Gatell se convierte en el personaje favorito para golpetear, sin ningún tipo de finalidad más que responder a los intereses de estas industrias por las decisiones que ha tomado Hugo López-Gatell. El apoyo al etiquetado frontal, una de ellas, la decisión que se tomó ya, por cierto, en la misma Cámara de Diputados para quitar la comida chatarra de las escuelas y, por supuesto, sacarlos de este grupo que existía en la Secretaría de Salud, en donde no es posible que empresas que están vendiendo el pan Bimbo, que están vendiendo la Coca-Cola, que están vendiendo estos productos, pues estuvieran definiendo políticas contra la diabetes, ¿no? Me parece que es lo más absurdo que he escuchado en mucho tiempo, pero que ahí estaban con Enrique Peña Nieto. Y Hugo López-Gatell los hizo a un lado. Entonces, más allá de esta discusión que siempre se ha tenido sobre cómo ha manejado la pandemia y qué tipo de presencia ha dado ante los medios de comunicación, me queda claro que mucho de ese golpeteo a Gatell viene precisamente porque ha tocado ese tipo de intereses y se conjuga, pues sí, con un grupo de diputados, de diputadas que sinceramente hoy por hoy son una vergüenza, ¿no? Para debatir o cualquier otro tipo de argumento.
En algún tiempo, doctora Violeta Núñez, perdone que recurra a las anécdotas, pero es que creo que me ayudan un poco a ilustrar lo que sucede. En alguna reunión me comentaba algún funcionario de las sucursales de bancos que hay en la Cámara de Diputados, que cada que había reunión de comisiones de salud, por ejemplo, o las que tenían que ver con la regulación de temas como el tabaco o la comida chatarra, sabían que iban a llegar los diputados a hacer jugosas depósitos a sus cuentas personales porque venían de las reuniones de las comisiones que se abordaba allí justamente los temas. Y la coincidencia era que después de estos encuentros y de estos depósitos que había, pues las iniciativas para frenar o para poner impuestos al tabaco o para frenar la distribución de comida chatarra en las escuelas se paraban mágicamente. Esto, con el doctor Hugo López-Gatell, pues ha ido a otro lado. No sé si siga existiendo eso por ahí, pero por lo menos es muy claro que hubo una decisión del responsable del gabinete federal para parar esto, y de ahí vendría, como yo coincido con Jesús, de ahí vendría mucho de este odio que se da en contra del doctor López-Gatell, y también yo me atrevería a pensar alguna nostalgia por esas reuniones y esas jugosas comisiones que había en esas reuniones del lobby, y que estaría también detrás del ataque sistemático como lo que ocurrió en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pero es lo que yo creo. ¿Usted cómo lo ve, doctora? Sí, pues otra vez es parte del golpeteo político, ¿no? Y aquí también está de fondo esto que decía muy bien Jesús, ¿no? La corrupción que ha existido y ahora confrontar y enfrentar pues a la industria de refresquera, ¿no? Que tiene mucho poder, ¿no? Nada más pues, recordemos que somos el principal consumidor de refrescos a nivel mundial, entonces imagínense pues que López-Gatell hubiera dicho lo que están tomando es veneno, ¿no? Y que lo dijera una y otra vez, pues eso para la industria refresquera pues era afectar sus intereses, ¿no? Igual con la comida chatarra, con los cigarros, y bueno, pues esta respuesta que han tenido pues se debe a eso, ¿no? Y bueno, ayer me llamaba mucho la atención cómo después de que él sale de Cámara de Diputados porque no se respetaron los acuerdos de cómo se iba a llevar a cabo la reunión, una situación pues que giró y que se hizo tendencia es que era un cobarde, ¿no? Entonces, eso me parece pues muy desatinado, y pues otra vez los insultos y pues los golpes durísimos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues yo creo que aquí de lo que se trata es de decir justo esto, ¿no? De los intereses que se están afectando, igual, ¿no? A esto de los refrescos, de la comida chatarra, de los cigarros, hay que agregar también las medicinas, ¿no? Que había una gran corrupción y negocio ahí por parte de alguna empresa y que, bueno, también ha sido afectada, ¿no? Entonces, pues todo esto está de fondo, y bueno, pues me parece que pues lo que ocurrió ayer es parte de este golpeteo que se ha venido dando ya en estos últimos meses. Ya, pues Violeta Núñez, Jesús Escobar, muchísimas gracias, como siempre. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y nada más adelantando un poquito los parroquiales, hoy a las 3 de la tarde tenemos perspectivas, por ahí tenemos el cartel, mi querido Leonardo, porque bueno, estamos en esta segunda parte, en estos especiales de perspectivas, estamos presentándole a usted pues la segunda parte de este libro que está publicando y coordinando la doctora Violeta Núñez, La economía de la cuarta transformación. La semana pasada tuvimos el programa ¿Qué tan neoliberal es el gobierno de la cuarta transformación? Pues hoy toca ¿qué tan socialista o comunista es el gobierno de la cuarta transformación? Ya ve que la oposición y Frena y quién sabe cuántos más pues dicen que pues, si el gobierno es de López Obrador es comunista. Hoy en la mañanera el presidente hizo un comentario con respecto de, pues ya ven que dicen que somos comunistas. Pues bueno, pues con dos expertos estaremos hablando el día de hoy. Violeta Núñez, platícanos un poquito, pues Sí, quiénes sí. son y de qué va. Sí, primero un comentario. Yo pensé que el PRI había dicho que era ya antineoliberal porque había visto el programa y, ¿no? Y había se trataba
el neoliberalismo, y dije, no, pues ya fue por eso, ¿no? No, bueno, el día de hoy tenemos esta segunda charla con dos estudiosos, ¿no? Estudiosos muy serios de lo que es el marxismo. Alguno de ellos incluso se ha ido a estudiar los manuscritos originales de Marx a Europa, ¿no? Y bueno, pues también ha sido una persona que no solamente ha estado estudiando en los manuscritos, sino ha estado también en el proceso organizativo también a partir de los movimientos que ha habido aquí sociales en México, ¿no? Entonces vamos a discutir que desde esta lectura que ellos hacen, que tan marxista, comunista, y ya no le pusimos ahí socialista, es el gobierno de la Cuarta Transformación, como se ha afirmado de que México lleva a cabo con el gobierno de López Obrador un plan comunista, y bueno, pues eso será lo que estaremos discutiendo, ¿no? Y que bueno, pareciera de risa, ¿no? Cuando lo hemos planteado, pero por ejemplo, Frena sigue manteniendo en su página que el gobierno de López Obrador es comunista, y bueno, el episcopado, Coparmex, una gran cantidad de grupos que todavía, pues y recuerden, ¿no? Un día antes de las elecciones también, se llamó a votar en contra de López Obrador por el gobierno comunista que quiere llevar a cabo, ¿no? Entonces esto no, pues les digo, pareciera de risa, pero no lo es, ¿no? Y bueno, nada más porque creo que es la última posibilidad que tengo. Quisiera cerrar felicitando, bueno, agradeciendo mucho el espacio, a Ernesto, Alberto, al auditorio, a Leonardo, y felicitando mucho a Arturo Escobar por su premio. Jesús. Perdón, Jesús, siempre le digo Arturo, perdón, a Jesús Escobar. A mí me ha ido peor, no te preocupes, no te preocupes. No, a Jesús le ha ido peor con Ernesto. Perdón, Jesús, por su premio que recibió la semana pasada. Muchísimas felicidades, ¿no? Muchas gracias, Violeta, de verdad, muchas gracias. No te apures, mira, un día al aire entró un reportero, no voy a decir su nombre, por supuesto, y me confundió la voz y me dijo Carlos. Después cuando le contesté como que se quedó pensando, me dijo, no es Carlos, y terminó diciéndome, luego me dijo Samuel, tampoco era Samuel, y al final me dijo José. El asunto es que pues José no trabaja aquí, entonces no, muchísimas gracias. No, tampoco. Con que no te hayan dicho teacher, todo está bien, sí. Jesús. Pues tienes que balconearlo. ¿Quién fue? No te diste la fuente, Ledesma, por favor. A veces sí. En el gran teórico Arturo Escobar, y pues por eso. Yo pensé que era presidente del Partido Verde, doctora, perdón. No. No te apures, yo le dije Jesús Ortega, así que, bueno, mi querido Jesús, Violeta, muchísimas gracias. Y otra vez, muchas felicidades, mi querido señor director de la Octava. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, y oye, nada más decirte que ha sido un honor cubrir a la doctora Turrente, que ya sabemos que es brava. Sí. No, pues qué bueno, lo hiciste bien, le voy a pasar el reporte. Sí. Dale bien el reporte, porque si no aceptaba, bueno, ni te quieras. Sale, vale. Un abrazote. Gracias. Bien. Violeta, chao. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Nos vemos al rato. Hasta luego, cuídense, chao.